Buenas tardes, el día de hoy venimos a platicarles un poco sobre nuestra nueva publicación, Anima. Esta es una presentación para la sala de lectura Rubén Vizcaíno Valencia. Primero que nada vamos a platicarles un poco sobre quiénes somos y nuestras trayectorias individuales. Mi nombre es Jessica Segovia, soy estudiante de Ingeniería en Cibernética Electrónica y Anima es mi tercera publicación. Mi nombre es Itzel Araiza, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y Anima es mi primer publicación. Yo creo que la esencia en este poemario es más que nada la esencia de Itzel y mía combinadas, porque si abres el libro puedes ver lo que yo pienso, lo que Itzel piensa, lo que sentimos a lo largo de nuestra vida, pues desde secundaria hasta universidad casi casi. Y si lo abres, literal, tienes como mi vida y la de Itzel intercaladas. Sí, al menos por los 10 años que lo escribimos, sí. O sea, ves pasajes en nuestra vida sin enterarte. Entonces, si les gusta el chismecito, pues ahí está. Y de hecho, se me hace muy interesante porque hay algunos poemas que yo escribí en la secundaria y se puede ver como ese crecimiento literario a cómo fuimos escribiendo mejor. Pero igual, aunque sea así, están muy buenos todos. Sí, la verdad, o sea, se notan las mejoras y no está en orden cronológico, entonces pueden jugar a detectar cuál era de antes y cuál de después si quieren. Anima significa alma, pero en latín, y siento que es algo que representa muy bien la esencia de nuestro libro, que es nuestra alma, es abrirnos a que las demás personas puedan leernos, puedan saber de qué estamos hablando y puedan identificarse con nosotros. El libro está dividido por estaciones porque queríamos hallar una forma de tomar las fases del tiempo por el que nosotros pasábamos a lo largo de los años de que lo escribimos y también como retomar los sentimientos que te dan esas temporadas y aplicarlas a los poemas para dividirlos en un sentimiento. Y también es una forma como de darles una guía a los lectores para que digan, ah, pues esto lo puedo leer en verano, esto lo puedo leer en invierno, y así como darse una idea para leerlo más tranquilo a lo largo del año. No es como que, ay, en una semana lo tengo que leer. El poemario está hecho para leerse más tranquilo. Y en mi caso, yo por ejemplo, también cuando escribía un poema decía, este poema lo escribí en invierno, lo voy a poner en invierno, porque como que concordaba con mi vida. Y muchas veces fueron así, como que a veces pasaba que en primavera escribía algo triste y no tenía que ver con la estación, pero de alguna manera se acoplaba con el tema y con los temas que abordábamos ahí. Entonces, pues fue por eso y también por estética. Sí, se ve bien. Se ve bien. Sí, también porque la portada son flores, entonces simboliza como no sé, metamorfosis, como que pasa el tiempo. Sí, es como también una relación, podrías decir, que incluso hasta, pues en la música, ¿no? 4 estaciones, o sea, se usa. ¿Se puede explicar cuando van a entrar a una estación nueva? Por ejemplo, en invierno viene abajo de qué se trata, entonces por eso puedes inferir más o menos los temas que se van a tratar ahí, pero sí, se puede resumir en dolor, amor, muerte y críticas sociales. De Jessica completamente, o sea, yo tenía mis poemas escritos de que yo ya tenía más de 30 cuando Jessica me dijo de que, hey, públicalos conmigo. Y yo de que, es que nunca sentí que fueran poemas a la fecha, no siento que mis poemas tengan una superioridad literaria. Entonces yo era de que, no, pero los van a leer mis papás y se van a enojar porque no están bien escritos y así. Pero ya después me quité el miedo, a mis papás les gustaron mis poemas, todo bien. Y pues Sí, Jessica me convenció. y pues sí, Jessica me convenció. En los poemas, la verdad, fue más enfocado a cómo íbamos leyendo, es uno de Jessica y uno mío, y como íbamos viendo que se iban a ver bien, se iban a ver como vinculados, que te mantuviera interesada la lectura, pero sin aburrirte de que los 3 poemas que siguen tratan de exactamente lo mismo. Entonces es un poquito de diversidad entre poema y poema, pero te da espacio como para decir, si lo quiero seguir leyendo, si están interconectados, me mantuvo interesada. Y es que sí, agarramos poemas y vimos como lo que querían expresar o como el tono que tenían, y como lo dividimos en las estaciones del año, era como fácil decir, no, pues es que diciembre o invierno simboliza dolor o como este tipo de cosas, y ya otoño es como renacer. Entonces, básicamente está dividido en eso y los poemas entran dentro de esa categoría, pero se tratan de muchas cosas, entonces por eso no te aburres. El propósito de publicar el poemario es dar a conocer lo que nosotros pensamos de algunos temas, también como nuestras emociones, y también es porque, como somos escritoras, es parte de, porque yo, por ejemplo, no podría imaginarme en un mundo donde no publique algo.
Y pues más que nada, o sea, sí está complicado el hecho de publicar un poemario por esto de los sentimientos y de que es algo muy personal, pero en sí me gustaron cómo quedaron y por eso me gustaría que más personas lo leyeran para que se identifiquen con lo que pienso. Lo escribí más que nada por necesidad, pero ¿por qué lo publicamos? ¿Cuál es el propósito de publicarlo? Pues permitir que muchas personas se identifiquen con lo que nosotras escribimos, porque sabemos que hay mucha gente que se va a identificar con ellos y se sientan acompañados, y al mismo tiempo también expresar cosas por personas que no pueden expresarlas por ellas mismas. Tardamos desde primero de secundaria, o sea, alrededor de 6 años, pero porque no teníamos planteado publicar todos los poemas hasta último año de prepa, y ahí fue cuando dijimos, oye, tenemos un montón de poemas, ¿por qué no los publicamos? Y ya, así. Entonces fueron 6 años de escribirlo y fueron alrededor de un año de editarlo y escribir y recolectar todos los poemas y todo. Sí, eso sí. De hecho, cuando iba yo en tercer semestre de prepa, conocí a un amigo que también es escritor y él me comentó que le gustaba mucho escuchar cuando yo participaba en clase con poemas. Y a mí me llamó la atención porque nadie me había dicho nada de mis poemas. Siempre me decían cosas de las obras de teatro que hacía para la escuela o los libros que normalmente escribía. Pues antes había escrito el de Cuentos de Mamá, Historias de Heroína y el de Amada Muerte. Pero en sí, nunca me había como puesto a pensar que era buena escribiendo poesía hasta que alguien me lo dijo. Y ya fue cuando Itzel me dijo, ay, yo también tengo poemas. Y ya fue cuando ya empezamos a planear todo esto de publicarlo. Y por eso es. Pues sí, porque me presenté por el tiempo, también porque ya lo quería publicar con Itzel, porque tengo esta meta de publicar un libro al año. Entonces, fue más que nada por eso. Y porque había algunos poemas que ya tenía, pero que no me gustaban, no me terminaban de gustar. Y tuve que cambiarle muchas cosas a unos. Pero en sí no me presionaba mucho a escribir y que me gustara, sino como tratar de escribir lo más que pueda. Pero los poemas que quedaron en el libro realmente fueron los que los escribí cuando me sentía así de que al borde de las lágrimas. O como sintiendo algo muy fuerte que solamente lo podía sacar con poesía. Yo como pues los tenía todos, ya previamente tenía como 40 poemas, entonces ya lo difícil fue estar escogiendo y seleccionando, y al final de esos 40 me quedé con 29 y me faltaba uno, y literal Jessica ya había terminado todos sus poemas, que había batallado más porque no tenía de que tantos poemas escritos como yo inicialmente, y al final de que yo era la única que faltaba del último poema, y lo terminé escribiendo, que en un momento así de inspiración, después de como 2 semanas que ya no más faltaba ese poema. Y gracias a Dios se me quitó el bloqueo, porque si no, por un poema sería una ridiculez que no saliera. En mi caso es a través de como acumular sentimientos y experiencias que no puedo expresar en el momento, las guardo y las escribo, las explayo. Entonces mi inspiración es mi vida cotidiana, las situaciones por las que pasa uno y la vida cotidiana de otros que no tienen la oportunidad de hablar por ellos mismos. Sí, igual me pasa lo mismo. O sea, no hay un momento en mi vida donde yo diga, ay, hoy voy a escribir un poema. Me llega la inspiración así de la nada y a veces, de hecho, a una amiga le platiqué que muchas veces emociones me las guardo hasta el momento que ya las saco como arte y eso a veces es tóxico. No se debe hacer eso, guardarte mucho las cosas, pero a mí me sale así y me funciona, que un sentimiento me lo guardo mucho hasta el momento que ya sale como poema. Lo más difícil de escribir Anima fue tener los poemas a tiempo, porque yo, por ejemplo, tenía alrededor de unos 18 poemas cuando Itzel tenía 30. Entonces, Itzel me estaba presionando como, hey, ya, saca los poemas, y yo, no puedo, porque tenía muy pocos, pero como tardamos más o menos un año en poder publicarlos desde que tuvimos la idea concisa, pues ya fue eso, el tiempo. Pero de ahí en fuera, creo que no tuve ningún problema. Pues sí, siempre hay, o sea, en la poesía el escritor no va a explicar todo cuando hace un poema, porque se pierde la magia. Si algo lo explicas, ya no se siente igual. Y pues es la magia, ¿no? Como de la poesía, que si no te explican algo, tú tienes la posibilidad de imaginarlo como tú quieras. Entonces, pues no vamos a explicarlo como tal, pero pues si tiene significado oculto todos. Pues por algo está oculto, ¿no? O sea, hay muchos poemas que yo tenía literal con la dedicatoria de que para tal persona, pero pues no voy a andar quemando gente en publicaciones, entonces pues se lo quito. O también hay poemas que cambié de último momento, pero creo que eso se responde en otra pregunta. Entonces sí. Yo sí.
Vamos a empezar por eso. Fuertes Porque, declaraciones. sí, porque a veces me pasaba que tenía un sentimiento y mientras escribía el poema lloraba por el sentimiento, no por el poema. Pero una vez que terminaba el poema que decía, este es el punto final, lo leía de principio a fin y decía, quedó bien. Y ya no lloraba, ya se me pasaba lo que estaba sintiendo. Y era terapia. La cosa es que a mí no me tocaba llorar por los poemas en sí, pero era de que una situación por la que escribí el poema estaba llorando, y luego escribí el poema, y una vez que escribí el poema ya me calmaba. Entonces sí, o sea, llegué a llorar por las situaciones más que por los poemas. Literalmente 2 días antes de ya publicarlo, cambié la redacción de un poema porque sentía que había un mensaje más fuerte y más identificable con las demás personas que le podía dar ese poema que mi experiencia personal, porque inicialmente se trataba de una experiencia personal mía, pero dije, es que esto puede aportar más, le cambié el significado. Sí, igual yo, o sea, me pasaba mucho, pero lo hacía con un lenguaje que se pudiera identificar como cualquier cosa, no como algo en específico, que muchas personas se pudieran como leer y decir, ay, sí soy yo, o como, sabes que esto me llega de otra forma y como que se puede interpretar de muchas formas, porque si lo ponía muy literal, era muy específico y iban a saber de qué estaba hablando. Entonces por eso no lo puse así. Mi simbolismo favorito yo creo que es cuando hablo de la muerte, hablo como que el tiempo se va. Cuando hablo también como de enfermedades mentales o de algún tipo de trastorno, también lo intento hacer como si fuera un espectro, como un espíritu, algo que está ahí y que tú no decides que esté ahí. Y pues intento hacerlo como con simbolismos más que literal, como hablando de fantasmas y hablando de otras cosas que influyen en la persona en vez de hablar de su mente, porque no quiero meterme como a este debate de que yo quiero explicar algo que no conozco al 100% y por eso lo hago así. Mi simbolismo favorito en mi caso es del único poema que tenemos, que creo que sí es el único, que es como más narrativo, porque es un poema que escribí yo como dándole una oda o escribiéndole a lo que es las artes visuales. Yo antes que nada pues soy pintora, aquí pueden ver algunas, y es un poema surrealista que hice pensando en el poema como si fuera pintura. Entonces tiene varios simbolismos que yo imagino visualmente, como el lobo blanco, y pues el poema se llama El lobo blanco y la niña de la noche, si no me equivoco. Pero sí, el lobo blanco representa las pinturas como, aunque no se vean hermosas estéticamente para la sociedad actual, pueden significar algo mucho más grande para la persona adecuada. Hay 60 poemas en total, 30 de Jessica, 30 míos, y la longitud del libro es de 150 páginas, entonces vale la pena el precio. Lo puedes conseguir a través de Amazon en ebook, y si estás en Estados Unidos o tienes código postal en Estados Unidos, pues lo puedes pedir físico en Amazon. Y si no, te comunicas con alguna de nosotras en nuestras redes sociales, por aquí las van a poner, Aquí abajo. ahí. Y pues nosotros te lo conseguimos con mucho gusto si estás en Tijuana o en Monterrey. Y próximamente vamos a tener los libros en el restaurante El Porche. Un asesinato más. Soñé que al ver a través de mi ventana había un señor viéndome de vuelta, apuntando con un arma. A donde corriera o me escondiera, él iba a encontrarme, y no descansaría hasta erradicarme de la tierra. Desperté con alivio, había sido un sueño, pero desperté en un mundo donde el sueño puede cobrar vida, y tomarme en un callejón oscuro, o en la plena luz del día, en mi propio hogar, en mi propia familia, de camino a la escuela, de vuelta a mi casa, en cada momento de mi vida. Aquel hombre de mi sueño era solo una pesadilla, pero a cada lugar donde iba, en cada momento del día, veía a alguien dispuesto a matarme. Un blanco perfecto, una presa común, un asesinato por poder, un cuerpo yaciente más. ¿Por qué si de todo cuidado tenía? ¿Por qué habría de matarme si no le he hecho nada? ¿Por qué no puede quedarse solo como un mal sueño del que sí despertaré? Ojos abiertos. No puedo cerrar los ojos porque veo las olas, el color y las estrellas. No puedo cerrar los ojos porque veo el tal vez, aquel que es menos probable.
No puedo cerrar los ojos, porque veo lo que quiero ver, porque te veo a ti. No puedo cerrar los ojos, porque me olvido de la desgracia, del dolor y la soledad. No puedo cerrar los ojos, porque al abrirlos volveré a esto, al vacío nostálgico y monótono de una existencia irrelevante. Y para concluir, pues les vamos a comentar un poquito de nuestros futuros proyectos, nuestros proyectitos actuales y darle nuestros agradecimientos al CEAR. Pues en mi caso, los futuros proyectos que tengo se enfocan, estoy escribiendo en algo, pero todavía no tengo muy concreto ni qué es ni para cuándo va a ser. También pues estamos activamente formando parte de todo lo que es los movimientos feministas y a cómo se vayan desarrollando. Vamos a ver nuestro papel concreto en ellos. Y pues por último, le quiero dar unos agradecimientos al CEAR por dejarnos presentar en este recinto. Y pues en mi caso yo estoy trabajando en otro poemario, porque pues como tal los poemas se siguen escribiendo, entonces los estoy juntando para ver si se hace algo con Itzel. Y también estoy actualmente escribiendo una novela de misterio. También traigo un proyecto con mis alumnos de lengua de señas, que estamos haciendo una obra de teatro en lengua de señas y en español al mismo tiempo. Y pues tengo más proyectos de libros, pero aquí me podría ir hablando mucho. Entonces, esos son los que tengo más próximos a estrenarse o a salir. Y pues también le quiero agradecer mucho al CEAR por la oportunidad de presentar nuestro libro aquí. Y espero nos reciban para todos los que vienen. Muchas gracias. No se olviden de checar nuestras redes sociales. Estamos publicando contenido diverso constantemente. En el caso de Jessica, pues ahí da todos los updates de su libro y yo publico uno que otro ensayo en redes sociales, además de mi página de arte. Y les dejamos aquí las maneras en las que pueden encontrar el libro. Muchas gracias.